Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la actriz Odemaris Ruiz, quien viene a hablarnos e invitarlos a la obra de teatro El juego que todos jugamos de Alejandro Jodorowsky. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Marco. Gracias por la invitación a todos. Estoy muy contenta de estar con ustedes. ¿Qué es el juego que todos jugamos? Pues el juego que todos jugamos es lo que hacemos todos los días. El papel que desempeñamos, ese rol que tenemos en nuestra vida diaria y ante la sociedad, amigos, familia. Y es lo que vamos a descubrir en esta obra de teatro de Alejandro Jodorowsky que nos estamos presentando en el Teatro Wilberto Cantón. Y la verdad es que es una obra muy divertida en la que todos se van a identificar, pero lo más importante es que se van a poner a pensar un poquito, ¿no? En qué están haciendo de sus vidas. ¿Es una crítica social el juego que todos jugamos? Pues sí, de alguna manera, porque nos confronta mucho con lo que realmente queremos hacer, con los sueños que teníamos desde niños y lo que la sociedad y la familia, amigos, etcétera, nos han impuesto, ¿no? Entonces, hay veces que dejas a un lado lo que realmente quieres hacer y te encasillas en esto que tienes que cumplir. Entonces, sí es como que una crítica, un momento en el que la gente se va a sentir identificada, confrontada, pero lo interesante es que hagan algo al respecto, ¿no? Que salgan con una reflexión y con un cambio que lleven a cabo en sus vidas. Por ejemplo, los personajes que vemos ahí de manera directa en el Teatro Wilberto Cantón, ¿qué dicen? ¿Qué plasman? ¿Qué proyectan de manera directa con el público? Es súper interesante porque para el autor esta es una no obra de teatro. O sea, es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ya que nosotros, los actores, no vamos a interpretar un personaje ahí como tal. Vamos a ser nosotros mismos. Así o sea, yo es. soy en la obra de teatro, soy Odemaris, soy Odemaris Ruiz, y vamos a representar diferentes situaciones, varias, en las que, pues, no sé, soy una mamá, una esposa, una hija, en las que todos se van a identificar, pero además como actriz está increíble porque nos da muchísima versatilidad y podemos jugar de un momento a otro y hacer muchísimos cambios en escena. Ahora, ¿cuáles son las inquietudes de esa mamá que haces ahí como Odemaris? ¿Qué le dices al espectador? Ay, es que no les quiero contar de más, pero por ejemplo, en una de los personajes que hago, soy una esposa de un alcohólico. Sí. Entonces, ¿qué papel es el que represento y por qué decido estar ahí? Dejarme maltratar, ayudarlo, regañarlo, ser su consejera. Entonces, así yo le estoy dando un significado a mi vida. Claro. Y ese es mi papel y eso es lo que me gusta jugar. Pero qué tanto es bueno o no, entonces eso es como lo interesante. ¿Cuántos actores? O estas mamás que se aferran a los hijos también, por ejemplo. Entonces, ¿Cuántos actores en escena participan? somos 6 actores en escena. Está en el elenco está Dani Luján, Fátima Torre, Perla Encinas, Axel Santos, Luis Lesher, Sergio Suárez, Damayanti Quintanar, Michelle González. Y alternan. Y vamos alternando. Oye, Exactamente. entonces están presentando ¿qué días en el Teatro Wilberto Cantón? Estamos, a partir de junio vamos a estar también los jueves a las 8:30 de la noche, viernes y sábado 9:30 y domingo a las 7:30 de la noche en el Teatro Wilberto Cantón. Ahí los esperamos, está ubicado por Insurgentes y Barranca del Muerto. La verdad es que es una zona muy accesible, pueden llegar por Metrobús, también hay estacionamiento, o sea que está muy fácil para todos. Odemaris, te agradecemos en el alma que hayas venido a invitarnos al juego que todos Sí, jugamos. váyanse, la van a pasar muy bien, van a reflexionar, les va a encantar, para todos. Muchísimas gracias, Teatro Wilberto Cantón. Ahora también los jueves a las 8 de la noche o 8:30. 8:30. 8:30. Muchísimas gracias.